¿Ya? Bien, como les decía, muy buenas tardes. Bienvenidos al cuarto conversatorio del segundo ciclo de la Dirección de Formación General. En este caso nos está convocando un tema que yo diría que tenemos que tomar una sensibilidad bastante importante frente a lo que queremos conversar, a lo que nos queremos reunir y que va en línea con esto, con esta idea de la Dirección de Formación General, que es el tema patrimonial, ¿ya? El tema en particular, el patrimonio cultural. Y para ello nos hemos contactado y ellos muy amablemente han recibido de forma muy amena y amigable la invitación para que conversemos entre todos, ¿sí? Los estudiantes que están acá conectándose, los profesores que también se están conectando, las personas externas que también que hayan querido participar en esta sesión sobre el patrimonio cultural. Una oportunidad para rescatar nuestra identidad regional, ¿sí? Eh, como le estaba diciendo, los invitados del día de hoy son la doctora Lorena López Torres y el doctor Enrique Muñoz Reyes, ¿sí? Que ellos vienen de la sede de Curicó, ¿no es cierto? Talca y Curicó. Talca y Curicó, muchas gracias. Bueno, así que, bien, Lorena, Enrique, como ustedes digan. Sí, bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este conversatorio y estamos muy contentos de esta invitación. Lorena. Gracias, colega. Gracias, Jaime, por la presentación. Enviar un saludo a Gloria. La vamos a extrañar porque hemos estado trabajando harto con ella también. Ha sido un placer, pero estamos muy felices también. Le mandamos un caluroso saludo por su bebé y por lo bien que están ambos. Gracias también por señalar mi segundo apellido. Muy importante eso. Yo siempre lo pongo y no siempre lo consideran y para mí es importante. Forma parte de mi patrimonio, como vamos a hablar ahora con Enrique. Sí, mira, antes de empezar, quisiéramos preguntarle a todos los que están conectados, estudiantes, profesores, ¿en qué piensan ustedes cuando escuchan hablar de patrimonio? Escribir en el chat. ¿Qué piensan la Sí, dejo la pregunta puesta en el chat para que las personas que quieran interactuar, por favor, que lo hagan. Recuerden que este es un tono de un conversatorio en donde podemos dialogar de esta manera. Y queremos partir con esta pregunta que tanto Lorena como Enrique nos invitan a pensar. ¿Qué piensas cuando escuchas hablar de patrimonio? Eso. Sí, vayan ahí en el chat poniendo sus comentarios. Sí, vayan escribiendo con total libertad. Aquí todas las respuestas son válidas. No hay nada que no corre. Lo que ustedes piensan, su representación, su creencia, lo que piensan que es patrimonio. No sé si hay alguien que se atrevió a escribir. Ya empezaron a responder. Aquí hay una respuesta. Hay respuestas. Emilio María habla que es Verónica. identidad. Emilio habla que es identidad. María Verónica habla de bienes culturales que pertenecen a todos. Diego dice, el principio y bienes propios de una sociedad, persona, región. Ahí por ahí, Ailín dice, herencia que se recibe. ¿Hay alguien más que por ahí? ¿Tenemos alguna respuesta, Jaime, Lorena? Bienes culturales que pertenecen a todos, principio y bienes propios de una sociedad, persona, región, herencia que se recibe. Pues todos los que quieran escribir lo que piensan, ¿eh? Que no hay, es sin censura. Emilio habla de una identidad. Identidad, mira, Emilio, identidad. Acá dice María Verónica, también existe el patrimonio inmaterial. Ya está diferenciando entre dos tipos de patrimonio. Ahí ya, interesante. Interesante. Así que esperamos un par de respuestas más. Lorena, ¿qué te parece? Y ahí conseguimos. Yo creo que podríamos avanzar y yo creo que van a seguir apareciendo los comentarios. Son bienvenidos, entonces los podemos ir retomando en la medida que avancemos. Bueno, a propósito de que estamos hoy día, el próximo fin de semana, el Día Nacional del Patrimonio,
hoy día nosotros queremos compartir con ustedes, con Lorena, el patrimonio cultural como una oportunidad para rescatar nuestra identidad regional. Entonces, vamos a partir con mucha humildad, con mucha, digamos, cercanía, con algunas imágenes que queremos compartir. Lorena, te dejo a ti con esta parte. Bueno, yo hace un ratito hice alusión a mi apellido, a mi segundo apellido. Tiene que ver con mi mamá. Nuestro segundo apellido siempre tiene que ver con nuestras mamás, ¿verdad? Y por lo general siempre son un poquito olvidados. Entonces yo siempre hago el ejercicio de insistir en todas partes, en las publicaciones, ¿verdad? En cualquier parte donde aparezca, que siempre aparezca mi apellido. Y así como yo tengo esto salió ahora, ¿sí? Esto no lo había pensado hasta que vuelvo gracias a Jaime que ya ha dicho mis dos apellidos, porque yo creo que eso también forma parte de mi patrimonio personal, de quién soy. Mi apellido también, de alguna manera, por más que sea algo nominal, ¿verdad? De alguna forma me ubica y me coloca con un grupo en torno a un grupo de personas en un espacio, en una región, como señalaban algunos de los comentarios, y me hace recordar una herencia también, me hace pensar en que yo he heredado algo y que hay algo de eso que yo tengo, que forma parte de las generaciones previas a mí, también yo se los voy a heredar a otros. Y tiene que ver con algunos de los comentarios que ustedes han hecho aquí. Y nosotros pensamos con Enrique partir un poco hablando de nosotros y de nuestro propio patrimonio. Entonces yo quise poner aquí dos fotografías. La primera, en realidad, es una foto de una pintura de mis abuelos, ¿ya? De los padres de mi mamá, precisamente. Y cuando los veo, pienso, bueno, es el típico retrato, ¿verdad? Que quizás muchos de ustedes o en las casas de sus abuelas habrán visto en algún momento, ¿verdad? El típico retrato del abuelo con la abuela o del tatarabuelo con la tatarabuela, el papá, la mamá. Y de alguna manera en muchos casos, y a mí me pasa, me da sentido de pertenencia, como señala aquí María, me provoca sentido de pertenencia, pero es el típico retrato, ¿verdad?, que nosotros de alguna manera tenemos en nuestras casas y que de alguna forma cuando nosotros lo vemos nos hace nos conecta, ¿verdad?, con nuestro pasado, nos hace preguntarnos también de dónde venimos y en muchas ocasiones nos sirve también para conocer a nuestra familia, para saber su procedencia, para saber cuáles son sus historias, sus itinerarios. Y de alguna manera, cuando uno va descubriendo también esa historia de nuestros padres, de nuestros abuelos, en el caso mis abuelos eran inmigrantes, algunos croatas, otros españoles, eso también a mí me hace pensar en qué tengo yo, ¿verdad? Cómo yo me he forjado, me he formado y cómo eso también yo lo proyecto en lo que yo hago, en cómo defiendo también ciertas cosas que yo creo, ¿verdad? Ciertas ideas, ¿verdad?, que yo quiero proponer. Y en ese sentido me hace pensar también en cuál es el patrimonio que yo también quiero defender y cómo quiero defenderlo y de qué manera me hago de algunas herramientas para hacerlo. Esa, insisto, es la típica fotografía, podríamos decir, cuadro que nosotros vemos de nuestros abuelos, de nuestros papás. Y la otra foto de al lado es una foto a color porque, bueno, no soy tan vieja, pero soy vieja. Esta soy yo, esta chiquitita de acá, y esta es mi hermana, que es mayor. Y es la típica fotografía también que nosotros teníamos que hacernos cuando éramos pequeños, cuando antiguamente se sacaban estos especies de pasaportes familiares, si uno quería viajar, los hacían sacarnos unas fotos que no eran individuales, sino que eran grupales. Y esa foto forma parte de mi patrimonio también. Me muestra cómo yo era cuando pequeña, me muestra de alguna manera la idiosincrasia un poco de mi país también, ¿verdad? De alguna manera los procedimientos administrativos, ¿verdad? O legales que uno tenía que seguir en cierto momento. Pero esta foto que de alguna manera formaba parte de un documento, ¿verdad? De identificación, podríamos decir un pasaporte, un carnet, yo la desprendo de ese contexto y la sumo a mi álbum familiar, que es algo que ahora cada vez nosotros hacemos menos, ¿verdad? O el álbum lo andamos trayendo prácticamente en el teléfono, ¿verdad?
Pero antiguamente, y todavía en muchos casos, y ojalá se mantenga por mucho tiempo más, nosotros esto lo incorporábamos a nuestros álbumes familiares. Y en ese álbum nosotros conteníamos también nuestro patrimonio, ¿verdad? Nuestros bienes, que no es solamente lo material, porque evidentemente yo veo la foto y hay una materialidad ahí que yo de alguna manera quiero preservar al guardarla en un álbum o a ponerla en un cuadro, ¿verdad? En un portarretrato. También está lo inmaterial, ¿verdad? Ese patrimonio inmaterial que también respira en esa imagen y que tiene que ver con lo que a mí me reporta. A mí me produce nostalgia, me da risa también, me llama la atención el atuendo, ¿verdad? Los peinados, las poses también que nosotros hacemos, y me hace recordar también quién era yo en esos momentos, ¿verdad? Con quiénes estaba, con quiénes compartía, y me hace pensar y hacer un recuento en todo lo que he vivido hasta convertirme en la persona que soy. Y eso pasa mucho con este tipo de imágenes que nosotros traemos y que nosotros guardamos. Me imagino que muchos de ustedes deben tener fotografías así de antiguas, a lo mejor en formato digital ya, porque muchas fotos nosotros las digitalizamos para conservarlas. Y de esa manera, de alguna forma, le mostramos a otros también. En el futuro a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿verdad? A nuestros amigos, a otras partes de nuestra familia, ¿verdad? Le mostramos quiénes somos y de dónde provenimos también. E insisto, esta es una fotografía que era una suerte de fotocarné, que ahora yo la tengo en mi álbum y la tengo enmarcada también, junto con otras fotos antiguas, ¿verdad?, de mi familia, y que así como en un minuto correspondía a una imagen de identificación, ¿verdad?, que no tenía mayor repercusión en mi conformación como persona, en mi identidad con respecto a mi familia o el lugar del cual yo provengo, se convirtió paulatinamente en una parte de mi historia, ¿ya? Una parte de mi herencia también. Entonces, en un minuto cuando yo me muera, como va a pasar con todos, ¿verdad? Esta foto, así como el retrato de mis abuelos, va a pasar a ser parte de la herencia que yo le dejé a mis hijos, que le dejé a mis sobrinos, que le dejé a otros miembros de mi familia, ¿verdad? Que van a articular y van a generar otras historias a partir de estas imágenes. Ahí hay patrimonio, hay un patrimonio personal, ¿verdad? A lo mejor en 50, 60, 100 años más, alguien va a encontrar estas imágenes quizás en otro lugar, ¿verdad? Va a encontrar estos álbumes quizás apolillados, ¿verdad? Y los va a rescatar en algún sótano, en alguna bodega de alguna parte, y va a montar un gran, ¿verdad?, archivo sobre la fotografía familiar en el siglo, principios del siglo XXI o finales del siglo XX en Chile. Y ahí nosotros nos vamos a ver transformados también en bienes patrimoniales. Nuestras imágenes, ¿verdad? Lo que queda de nosotros en esas imágenes se va a ver transformado también en un bien patrimonial. Bien. Bueno, todas y todos que están reunidos hoy día en este conversatorio sobre patrimonio cultural, yo también, igual que Lorena, siempre parto reconociendo, buscando o preguntándome cuál es mi identidad, cuál es mi identidad personal, familiar, social, y de dónde vengo, y cuáles son mis abuelos, mis padres. Y descubrí que nosotros tenemos elementos del pasado que nos permiten conocernos y comprendernos. Yo puse primero la imagen de mi mamá a los 19 años, hace 50 años y un poco más, cuando estaba terminando, en ese tiempo existían las humanidades, en los años 60, y mi papá, ahí a los 21 años, una foto que era una pequeña foto del carnet de conducir, y lo traje al presente porque yo soy heredero de ellos dos. Mi madre nacida en la zona de Kelmen, cerca de Alicantén, el Maule Norte, junto al río Mataquito, y mi papá en las tierras altas de Bichuquén, allá uno de los pueblos más antiguos de la zona central de Chile. Y también mis abuelos, que son de esa zona, mi abuelo paterno se llamaba Luis, y yo no lo tuve la oportunidad de conocer porque mi padre era el menor de 10 hermanos, y cuando murió mi abuelo, mi papá tenía 5 años. Yo descubrí a mi abuelo visitando el lugar cuando niño y adolescente, cuando la gente me hablaba de Luis el Grande, un hombre de 1,90 m, que cuando alguien moría
él en silencio ayudaba a esa persona viuda, o también cuando había un problema de límite de propiedad en esa época que no eran muy claros los límites, o era una quebrada, un árbol, un estero, llamaban a mi abuelo para que fuera el mediador de ese conflicto. Y bueno, y mi padre nació en Pichuquén, pero se educó acá en la zona de Quinta, cerca del en el límite casi con la región de O'Higgins, y estudió en Curicó, en la escuela que hoy día lleva el nombre de Ernesto Castro. Y mi madre nació, como les decía a ustedes, acá junto al río Mataquito, en la localidad de Kelmen. Ella muy pequeña se vino a estudiar a Curicó, a los 6, 7 años, estudiar a una localidad que se llama Tutuquén, y después hizo su enseñanza básica y media en el Liceo de Niñas de Curicó. Como nosotros no vivimos esta época, en esa época de ellos no existía el celular, la forma de comunicarse a la carta, los tiempos eran mucho más lentos, es decir, nosotros hoy día con el teléfono tenemos respuesta instantánea, con un Twitter, con Instagram, con un WhatsApp, en ese tiempo era todo más lento, y el principal medio de transporte en esa época era en el campo la carreta y el caballo, y el tren, había un tren de Curicó a la costa, un ramal, y dentro de Chile el principal medio de transporte era el tren también, no era el automóvil, hace 60 o 50 años atrás. También la música de esa época la empecé a escuchar el año pasado a través de YouTube. Era la música de los Beatles, la música de la nueva ola, cosa que a mí me sorprendió ver todo lo que pasaba en el mundo. También la carrera espacial. Y acá en la zona central de Chile era una zona rural. La mayoría de la gente vivía en el campo hace 50 años atrás. Y era un Chile totalmente distinto. Era una época de mucha efervescencia, estaban los hippies también. Esa era la época. Entonces, estamos compartiendo con ustedes estas imágenes porque cada uno de ustedes, con una fotografía de su abuelo o de sus padres, pueden empezar a reconstruir su propio patrimonio familiar. También tenemos objetos del pasado, un baúl viejo, un cuadro, una carta, un objeto, una piedra de moler. Es decir, el patrimonio, y tal como ustedes dicen en el chat, tiene que ver con identidad, con herencia, con sentido de pertenencia. Pero el primer patrimonio que queremos relevar es el patrimonio personal, familiar. ¿Cómo lo reconstruimos? Con fotografías, con canciones, con discos, con revistas, con objetos. Y el valor que le damos nosotros tiene que ver con las preguntas que le hacemos a los objetos. Yo esta fotografía la encontré y de la foto, pequeña foto del carnet de conducir de mi papá a los 21 años, puse la foto y la foto de mi madre terminando el colegio. Tengo más fotos que no quise poner en esta oportunidad de mis abuelas, pero en otra oportunidad lo podría hacer. Pero ¿qué es relevante para ustedes? Que el patrimonio depende de la mirada de cada uno de nosotros, de las preguntas que nos podemos hacer de nuestra identidad, de nuestro sentido de pertenencia, y buscar respuestas a través de las fotografías, de los documentos, incluso entrevistando a nuestros abuelos, cómo era la vida hace 50 años, poder reconstruir ese pasado para entender por qué hoy día estamos como estamos. A continuación vamos a ir avanzando. No sé si alguien quiere, Sí, hay algún otro Jaime tiene comentario. su mano levantada. Jaime. Sí, era más que nada comentar de que los comentarios que aparecieron en el chat de la reunión están estrechamente vinculados justamente con lo que estabas comentando. Y es más que nada fortalecer la idea tuya, Enrique, de que esta noción de patrimonio pareciera que parte desde uno. Desde uno mismo, uno empieza a hacer un reconocimiento sobre lo que es un patrimonio familiar y pareciera que ustedes ahí nos van a ir comentando que esto se va a poder extender hacia más allá de la familia, ¿no es cierto? Sí, y bueno, es muy importante lo que acaba de decir Jaime, lo que está diciendo la gente, porque ¿cuál es el sentido? ¿Qué es lo que es patrimonio? ¿Y cuál es el sentido de recuperar el patrimonio? Y en eso nosotros creemos con Lorena que evidentemente hay que partir del patrimonio personal, familiar, local, y todas las expresiones son válidas, depende también de los propios actores. ¿Qué valor o qué significación le dan las personas a un objeto, a una fotografía, a un recuerdo, a un patrimonio, como decían las respuestas ahí del chat? Hay patrimonios materiales, pero también inmateriales. Hay patrimonio vivo, y también hay un patrimonio, por ejemplo, a nivel de las escuelas, y ahí le voy a dar el pase a Lorena con su grupo Poliana. Sí, bueno, precisamente mucho
o todo en realidad lo que se ha dicho, nosotros nunca pensamos, ¿verdad?, en esto de que hay respuestas correctas e incorrectas. Con respecto al patrimonio hay múltiples respuestas. Nosotros, de alguna manera, nuestros acercamientos con Enrique hacia el patrimonio tienen que ver con una búsqueda que yo creo que parte precisamente por esta idea de lo personal. Yo creo que tanto en lo que relata Enrique sobre las fotos de su familia como lo que yo he contado, creo que alberga mucho de eso, de lo que nosotros de alguna manera nos mueve con respecto al patrimonio. Y por un lado hay mucho de intuición, yo siempre destaco esto, reflexionar y trabajar en pos del patrimonio, en términos del rescate, de la salvaguarda y de la difusión del patrimonio. Es un trabajo que se viene haciendo hace mucho tiempo, pero principalmente por instituciones museísticas, por museos, ¿verdad? Instituciones que están muy ligadas a los museos. Y por mucho tiempo siempre se concibió los museos como espacios muy cerrados e incluso elitistas, o sea, espacios que uno tenía que ir de alguna manera muy preparado para observar una obra de arte, ¿verdad? O un objeto proveniente de alguna cultura X, o sea, un espacio de mucha reflexión, por supuesto, pero muy acotado. Y de alguna manera, desde, yo diría, unos 15 años, 10 años aproximadamente, se está dando un giro a eso y de alguna manera se está comenzando a pensar en una construcción, una mirada hacia el patrimonio, en el entendido mucho de lo que se ha dicho acá como bienes, ¿verdad?, que nos pertenecen a todos. Y en ese sentido, estos bienes que nos pertenecen a todos, en el orden material e inmaterial, o sea, como patrimonio cultural, ya patrimonio mundial, diría la UNESCO, es una responsabilidad que tenemos para con ese patrimonio, o sea, en el sentido de cuidarlo, de mostrarlo, ¿verdad?, de preservarlo y de guiar también y de orientar a otros para que puedan aprender a apreciarlo y cuidarlo. Y en ese sentido, y retomo lo de la intuición, cuando yo me comencé a interesar en el patrimonio para poder trabajarlo en la universidad, yo de alguna forma ya había tenido un previo acercamiento con la fotografía documental, o sea, con fotografías como las que acabamos de mostrar nosotros. Y ese fue mi link de alguna manera para acercarme al trabajo con el patrimonio y empecé a imaginar de qué manera podría hacerlo. Y no me vi haciéndolo sola, sino que me vi haciéndolo con los estudiantes. Yo dije, aquí hay algo muy rico que hacer con los estudiantes. Y de esa forma, cuando Enrique, la PPT. Sí, que estaba poniéndola, déjame que se me había Y de esa salido. forma, cuando... ¿Se ve ahí? No. Déjame verlo No, de no nuevo. se ve. Hay que Déjame compartir. verlo. Ahí está, déjame. Ahí sí. Ahí estás compartiendo ya tu pantalla, Enrique. Ya. Se puede ser que se me había atrás. Ahí estamos. ¿Ahora sí? Ahí Ya, sí. ahí sí. ¿Tienes que agrandarle? Sí, porque quedó chiquitito. Quedó muy chiquitita, pero déjame ver por qué se ve chica. Déjame ver. ¿Ahí sí o no? A No, ver, porque la tienes al lado. Ya la ya tenías déjame. proyectada. Espérate un segundo, déjame cerrar acá y la proyecto. Déjame ver si lo puedo arreglar. No te preocupes. Ahí sí. ¿Se Ahí ve? sí. Ahora sí. Ahí Sí, sí, ahí disculpa sí. Ahora sí. que alguna tecla que apreté sin querer. Ujú. Y bueno, no me vi, como digo, no me vi haciéndolo sola, sino que pensé que este era un trabajo que podría ser muy significativo para los estudiantes. Estudiantes de pedagogía. Yo le hago clase a los estudiantes de pedagogía en lengua castellana y comunicación. Y en ese sentido dije, sería muy interesante hacer un trabajo de reconocimiento, ¿verdad? De qué es el patrimonio, aventurarnos a descubrir qué es el patrimonio, de qué manera nosotros podemos colaborar en el rescate y difusión del patrimonio local, o sea, el patrimonio de Talca, de la región del Maule, ¿verdad? Cómo acercarnos a él y nosotros, y para ello yo, bueno, formé un grupo que yo coordino ahora, pero que es un grupo que funciona de alguna manera con responsabilidades entre todos los integrantes de forma igual, que se llama Grupo de Investigación Poliana, Escuela e Imaginario. Nosotros le pusimos Poliana porque Poliana es precisamente la primera escuela que fundó León Tolstoy en Rusia, y era una escuela muy diferente a todo lo que había en la época, siglo XIX, y además era una escuela que él creó para los propios trabajadores del campo donde él vivía.
y era una escuela, bueno, abierta, gratuita, donde los chicos aprendían junto con él diferentes materias, matemática, lenguaje, etcétera. Y nos pareció un nombre súper apropiado porque tenía que ver con la idea de escuela abierta también que nosotros pensábamos. Y estaba el componente literario, que era honrar de alguna manera a León Tolstoy. Y formamos este grupo, somos 10 integrantes, todos, la mayoría de la carrera de lengua castellana hemos tenido algunos integrantes de otras carreras de la universidad, así que el que se interese es bienvenido. Solamente tiene que estar entusiasmado, tiene que gustarle investigar, o sea, indagar, buscar, hacerse muchas preguntas con respecto al patrimonio, y principalmente lo que nosotros trabajamos, y ahí puedes ir avanzando, Enrique, es el patrimonio escolar. Y lo primero que nosotros hicimos fue trabajar con la Escuela San Miguel, que es una pequeña escuela rural, eminentemente rural, pero ya bastante más absorbida por lo urbano, que está al lado del campus San Miguel, en el que nosotros estamos todo el tiempo. Y ahí nosotros trabajamos con la comunidad, porque eso es otra cosa que nosotros hacemos. Entendemos que el patrimonio está, que el patrimonio hay que cuidarlo, pero hay que cuidarlo entre todos. Y no es una tarea del académico, ¿verdad? O del estudiante que se está formando una profesión, el llegar a alguna comunidad a ordenar, ¿verdad? Y decir, esto es patrimonio y esto no. Lo que nosotros hicimos fue crear un archivo escolar junto con la comunidad de la Escuela San Miguel. Y en la construcción de ese archivo, aquí lo que vemos nosotros son fotografías de los libros de registro escolar y de algunos otros documentos que permanecían en la escuela desde el año 1918 aproximadamente. Y fuimos armando junto con los libros y con la fotografía también, que era muy importante porque nos permitía de alguna manera crearnos una imagen de cómo era la escuela. Ustedes saben que muchas construcciones en Talca y en la región sufrieron muchísimo con el terremoto de 2010, y esta escuela en particular no fue la excepción. O sea, se perdió muchísimo, gran parte de la estructura, de la infraestructura se perdió. Entonces, la fotografía y los registros nos permitieron hacernos una idea de cómo era la escuela antes. Y eso fue muy lindo porque lo fuimos compartiendo no solamente con la comunidad educativa actual, sino con los ex estudiantes, con ex profesores, ex apoderados que se sumaron también a la tarea, colaboraron, llevaron materiales y nos fueron contando también. Íbamos teniendo charlas, conversaciones, ¿verdad? Entrevistas con ellos, y se generó un trabajo muy bonito que nosotros logramos concretar en la creación de este archivo. ¿Qué quedó en la escuela? Entonces, ahí retomo lo del museo. Ahí están las chiquillas del grupo trabajando, estamos haciendo sobres para guardar las fotografías, y estamos trabajando con los archivos. Bueno, como tampoco tenemos muchos implementos, nos fuimos armando también de algunos elementos básicos y nos fuimos capacitando también. Nosotros recibimos una muy buena ayuda del Centro de Documentación Patrimonial de la UTAL, de la Universidad de Talca, que ellos nos capacitaron en cómo confeccionar sobres y carpetas con papel especial para poder preservar los documentos. Entonces, eso lo fuimos guardando así. Y en ese sentido, como este trabajo era abierto y era elaborado, creado con la comunidad, y armamos este archivo con ellos, para ellos, aquí le retomamos de alguna manera esta idea, ¿verdad?, de que el patrimonio no solamente tiene que estar contenido en los museos, sino que el patrimonio está en todas partes y debe ser cuidado, ¿verdad?, preservado y socializado entre todos. Y ahí lo que nosotros hicimos también en la oportunidad fue una serie de talleres de educación patrimonial con los alumnos de séptimo básico. Y les hicimos cuadernillos, escribimos historias como relatos patrimoniales, les entregamos guantes, mascarillas, delantales, y aprendieron a hacer sobres también, guardaron sus propias imágenes, como sus propias fotografías, como su propio patrimonio. Ellos también la resguardaron en su momento. Sí, no sé si hay consulta, Jaime, muchas gracias. Vayan dejándola.
Sí, disculpa que te interrumpa, Ujú. era más que nada para recordar a la Sí, gente que está ahora en línea que por favor, si tiene algún comentario, alguna consulta, sí. que se levante la mano, que se exprese por el chat, como quiera. Yo en particular me gustaría, me imagino que la pregunta de alguna forma ya la ha atendido y después me imagino que también la va a tomar, pero quizás es bueno poner en relieve cuál es la importancia de hacer un patrimonio para nuestros estudiantes. ¿Qué es qué es lo importante al momento de hacer este tipo de acciones y cómo brindan cierta plusvalía o Ujú. quizá alguna valoración social para todos? No sé si tendrá algunas palabras ahora o Sí. después. No, yo prefiero señalarlo ahora. Eh, yo creo que Enrique igual lo puede complementar. Em, yo creo que quiero partir primero por los estudiantes de pedagogía. Yo creo que es una tremenda posibilidad, yo creo, de conocer las comunidades a las cuales nosotros nos sumamos como profesores. Porque nos permite no solamente conocer a los estudiantes, sino acercarnos a los padres, a los apoderados, ¿verdad? Incluso a los vecinos que rodean la escuela. Ellos son parte también de la comunidad educativa. Y eso es algo que a nosotros nos permitió de alguna manera iniciativas como estas reconocer. Y en ese sentido, permitió también, y aquí vuelvo a reiterar la palabra reconocimiento, que tiene que ver también con lo que nosotros desde el Centro de Investigación de Educación por la Justicia Social también proponemos. O sea, la idea del reconocimiento del otro a través de sus propios aportes. Y en este sentido, lo que nosotros también poníamos como en relieve o destacábamos era el aporte de la propia comunidad al rescate y a la conformación a la configuración de su patrimonio, a entender cómo funcionaba ese patrimonio y cómo todos ellos eran parte de su construcción y de su preservación. Y en ese sentido creo que para un estudiante, en primer lugar, de pedagogía, no por hacer la diferencia, sino por cómo nosotros, por lo menos nosotros nos acercamos a trabajarlo, implicó poner a disposición, ¿verdad?, de cada una de las actividades que íbamos haciendo, diferentes herramientas o capacidades, si queremos. Y generar sensibilidades muy particulares con respecto a los materiales, a lo material y a lo inmaterial que se estaba trabajando en relación al patrimonio. Y en general, para cualquier estudiante o para cualquier persona, creo yo, cualquier estudiante como el que está ahora en este conversatorio con nosotros y que se interese por acercarse y reflexionar y cuidar el patrimonio, yo creo que es una instancia que es tan válida como aquello que siempre se nos pide a nosotros defender. Yo siempre pongo este ejemplo, que se nos pide defender de eh, girar más hacia lo ecológico, hacia el cuidado del medio ambiente. Así como decimos que no hay que botar un papel en el piso porque estamos contaminando, lo mismo tenemos que aplicar para el patrimonio. Hay que cuidarlo, hay que preservarlo, no hay que dejar que se pierda, porque cuando nosotros dejamos que algo se pierda, se pierde una parte de la historia de esa comunidad, se pierde una parte de lo que somos nosotros. Y eso a veces no se recupera, es muy difícil de recuperar. Entonces, en ese sentido, creo que tener esta aproximación al patrimonio, insisto, sin miedo, sino simplemente con iniciativa, con preocupación, con esmero, creo que produce en cualquier persona la sensación de que estamos aportando, ¿verdad? Y de que somos importantes en la mantención de ese patrimonio, en su conservación y en la difusión y transformarlo en herencia para el resto. Yo creo que en ese sentido, pienso yo, y pensamos con el grupo, es una responsabilidad de la cual tenemos que hacernos cargo y tenemos que compartirla, pero siempre reconociendo que el otro está generando un aporte con respecto a ese patrimonio. Y no pensar que nosotros somos de alguna manera los que llegamos a resguardar como superhéroes a salvar el patrimonio. No, esto es una tarea compartida, pero con mucha responsabilidad. No sé, Enrique, si quieres agregar algo tú. Sí, bueno, yo primero destacar este trabajo que hace Lorena con su grupo Poliana. Y primero que la importancia del patrimonio está dada por los propios sujetos, por las personas que en este caso habitan una localidad, habitan un territorio. Por lo menos desde el año 2016, en la carrera de Pedagogía Básica Convención en Curicó, yo empecé a intencionar cómo en la formación inicial
de profesor de educación básica, cuando este profesor va a trabajar en una escuela rural o urbana, cómo también rescata, reconoce el patrimonio de esas comunidades, y no solo de la escuela, sino que la localidad. En este caso, me ha tocado intencionar algunas tesis del seminario de título, la historia de una población. Por ejemplo, recuerdo que un grupo de estudiantes de pedagogía básica realizaron la investigación sobre sobre la historia de la población Mataquito en Curicó, una población emblemática, rescatando la historia oral de los propios habitantes, adultos mayores, muchos de ellos, la mayoría, también con fotografías y con una propuesta de cómo incorporar, hacer una adecuación curricular cuando ellos enseñaban la historia de Chile en el siglo XX, incorporar la historia de una población de la localidad donde ellos estaban trabajando. También recuerdo una tesis que intencionamos sobre la reforma agraria. Recuerdo muy bien un grupo de estudiantes que tenían que hacer su práctica en la Escuela de los Cristales, acá en Curicó, en la zona rural, que les propuse la tesis de hacer la historia a partir de los propios actores de la comunidad de los Cristales sobre la reforma agraria de los años 60. Y también una tesis muy interesante que recogimos un poco las tradiciones y costumbres del Maule a partir de las experiencias de los estudiantes en las localidades donde hacían práctica, escuelas de Villa Prat, de Sagrada Familia o de Romeral, con las propias comunidades, a veces con los abuelos de los estudiantes o con los profesores. Y llegamos el año 2016 a crear o a proponer un seminario de historia local, memoria y patrimonio, pensando no solamente los estudiantes de pedagogía, también los profesores de los centros de práctica, la comunidad en general, y realmente el interés de la comunidad fue muy alto. El primer seminario tuvimos 120 personas, y había no solo profesores o estudiantes de pedagogía, también profesores de colegio y también otras personas. Habían en la lista que revisamos a este seminario asistieron sociólogos, algunos arquitectos, había interés. Y esta imagen, es una fotografía del fotógrafo David Quiroz de Curicó, un fotógrafo emblemático, donde él, esta foto de hace unos 60 o 50 años atrás, recoge la avenida Las Heras, usted ve la calle empedrada, esa casona colonial que ya no existe, hoy día ahí hay un edificio de departamento y la calle está hoy día pavimentada, y este medio de transporte que en esa época era muy común dentro de la ciudad de Curicó, hoy día queda una victoria de un total de 60 o 80 que existían en la época. Entonces intencionamos este seminario de historia local para ir recogiendo la memoria, el patrimonio material y inmaterial del Maule a partir de este seminario. Hemos hecho hasta el momento, desde el año 2016 al 2019, 4 seminarios. Este año vamos a hacer el 5.º seminario el 25 de junio, en la mañana, abierto a la comunidad, valorando mucho la historia, yo diría la historia no tradicional, no la historia política de presidentes, obras, ni la historia económica, más bien la historia cultural, la historia social. Y ha sido realmente una oportunidad para que muchas personas, los que han expuesto, yo recuerdo con mucho cariño una exposición que hizo un matrimonio de profesores del Maule, que rescataron los oficios del río Maule, o una joven arquitecto que expuso sobre la historia del Teatro Victoria de Curicó, que es un teatro de 1929, muy vanguardista, la propia experiencia de Lorena con su grupo Poliana en su rescate de la Escuela San Miguel. Y hay una serie de temáticas que hemos ido relevando. Por ejemplo, los precursores de la reforma agraria en la comuna de Lontué de la década del 40. Es decir, la intención del Seminario de Historia Local, Memoria y Patrimonio es ir recuperando, reconociendo esta historia regional, esta memoria, a partir de la investigación, pero al servicio de las comunidades, de los profesores, de los estudiantes y también esas temáticas, yo diría, muchas veces no contempladas en el currículum. Nosotros proponemos que en el currículo nacional se incorpore la educación patrimonial como un eje transversal. Y esto sea política de Estado. Por lo tanto, un niño de Punta Arenas, o un niño de Chiloé, de Curicó, de Talca, o de Putre, en su currículum tenga incorporado elementos de su patrimonio local, material e inmaterial, para desarrollar en él también su sentido de pertenencia, su sentido de identidad. Vamos a continuar un poco con la experiencia que ha hecho Lorena. Jaime tiene su mano. Sí, disculpa Enrique, más que nada, oye, pero me parece fantástico lo que dijiste al último, porque es un tema hasta contingente frente a lo que estamos viviendo sociopolíticamente hoy día en Chile.
Y de hecho, expresiones sobre la pertenencia al patrimonio cultural hoy día se ven reflejadas incluso en esta conformación de Asamblea Constituyente a partir de los pueblos originarios, por ejemplo. Yo tengo un apellido de ascendencia mapuche, por supuesto que voté por pueblo originario, entonces en ese sentido rescato de muy buena manera tus palabras. No quería dejar pasar la pregunta de María Vega, que si bien entiendo, es una pregunta vinculada al proyecto que nos estaba presentando Lorena, ¿sí? Más que nada para atender las preguntas de nuestro público, ¿no es cierto? María te está preguntando, Lorena, ¿cuánto tiempo duró la investigación que hicieron ustedes en el colegio? Si mal no recuerdo, por favor, María, ahí me Sí, corriges. sí, yo la vi después de que había finalizado. Gracias, María, por la pregunta. Nosotros partimos el 2017, a principios del 2017, revisando los archivos, ¿verdad? Los registros, haciendo ficha para las fotografías. El 2018 nos adjudicamos, si quieres puedes avanzar nomás, Enrique. Nos adjudicamos un FNDR, un proyecto de la gobernación, y junto con una fundación que nos apoyó en la realización de este proyecto, que es la Fundación Pedagogía 3000. Y, em, y el 2000, claro, el 2018 realizamos los talleres, terminamos con eso y publicamos un libro, que es precisamente, esta es la portada del libro, que se llama Rescate y Difusión del Patrimonio Escolar, donde contamos el proceso en el que trabajamos, ¿verdad? Para sacar la información también de los archivos, porque lo que nosotros hicimos no fue solamente catalogar o guardar las imágenes, las fotografías en sobres para cuidarlos, sino reconstruir la historia de la escuela a través de los propios relatos de los ex estudiantes, de los profesores, de lo que leíamos en los documentos y de lo que leíamos en las imágenes. Las imágenes igual las podíamos leer, podíamos sacar información del contexto. Y eso lo trabajamos hasta finales del 2018 y el 2019 logramos publicar el libro y sacamos un pequeño documental también donde mostramos algunas entrevistas y algunas imágenes y el proceso también del trabajo en la escuela. Y hicimos el lanzamiento en la escuela San Miguel y también en el centro de extensión de la universidad. Así estuvimos 2 años aprox trabajando en ese proyecto. Súper, gracias, Lorena. Disculpa, Enrique, que te haya interrumpido. No, y yo, al contrario, yo creo que es relevante lo que el comentario tuyo, porque la intención de crear el Seminario de Historia Local, la intención también del Grupo Poliana, yo estoy creando un grupo con estudiantes de pedagogía, un grupo nuevo, somos 7 personas, que se llama Clio Maule, que tiene por finalidad también rescatar el patrimonio histórico de las comunidades, y esto tendría que estar presente en la Constitución Política del Estado, como una política de Estado, en mi modesta opinión, de que la educación patrimonial esté presente en el currículum de educación básica y media y esté presente de manera intencionada, desde el punto de vista conceptual, metodológico, para que los niños también investiguen en sus comunidades las características de sus culturas locales. Y en esto tiene que ver con la toponimia, los usos, los artefactos, las costumbres, las fiestas, las celebraciones, y esto hay que intencionarlo. Por eso, por lo menos, nosotros, yo por lo menos creo que hemos hecho, ahora en abril, hicimos 3 conversatorios con los candidatos a la constituyente de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, y uno de los puntos que yo intencioné en las preguntas del debate era la importancia de la educación patrimonial en la formación ciudadana de los niños y niñas de Chile. Y la ciudadanía no tiene que ver con ir a votar cada 4 años. Un ciudadano es ciudadano por el solo hecho de ser persona. Hay derechos del niño, hay derechos del adolescente, hay espacios de participación que van más allá del claustro del voto, digamos, del lugar donde votas. Tú participas en un centro deportivo, en un centro cultural, en una parroquia, en un grupo scout, participas en una junta de vecinos, es decir, hay múltiples oportunidades de participar, y la participación patrimonial pasa también por dar los espacios en el sistema escolar y también los espacios alternativos. Mira, acá en la sede de Curicó, cuando yo empecé a trabajar en la universidad, detecté en la entrada de la universidad una placa que decía homenaje de la Municipalidad de Curicó a la Escuela Normal en su 50 aniversario en 1956. Y empecé a preguntarle en la sede por qué se hablaba de Escuela Normal en la sede del campus Curicó, en Carmen con Yungay.
en Prat con Carmen. Y descubrí que en el año 1906 se había creado en Curicó una escuela normal de profesores y profesoras. Y yo no sabía lo que era la escuela normal, Jaime, no tenía idea de qué era lo que era la escuela normal. Y empecé a indagar, descubrí que venían de Francia, originalmente de Alemania, y que se habían instalado en Chile en 1842. Las primeras escuelas que forman preceptores para alfabetizar a la población, una población que era eminentemente rural. Pero ahí empecé a descubrir que se fundaron en varias partes de Chile y en 1906 se fundó una en Curicó y con un grupo de estudiantes de pedagogía básica que estoy muy contento que hoy día ya una de ellas es profesora, Patricia Vázquez, hicimos la investigación, Patricia Cornejo, que ahora está en quinto año también, participó en la investigación y empezamos a indagar, primero me tocó indagar documentos, empecé a entrevistar en profundidad a personas que habían estudiado la escuela normal y junto con la profesora Nélida Ramírez, que en ese tiempo era directora de la sede, se motivó con el proyecto, se involucró, ya fuimos partner y empezamos a hacer una investigación con los profesores normalistas, con focus group, con entrevistas, con estudiantes de pedagogía. Y esto que partió como una pequeña investigación fue materializándose gracias al apoyo del PMI de la Facultad de Educación. En ese tiempo estaba a cargo de Carol Chilling. Y quisimos visibilizar esto en la sede de Curicó porque no había ninguna evidencia de la escuela normal, nada. Y el año 2017 instalamos placas de la escuela normal de Antofagasta, Chiloé, y todos los profesores normalistas que habían estudiado en la escuela normal de Curicó, asistieron 200 personas, asistió el rector de la universidad, el alcalde de la ciudad, y también, más atrás, nos alcanza a ver acá, pero muchos estudiantes de pedagogía, de los que participaban en la investigación y los que también quisieron interesarse en la temática. Y nosotros empezamos recogiendo un poco qué es lo que era la escuela normal, cuáles llegaban niños, Jaime, de 12 años, becados, en régimen de internado, a formarse como profesores y profesoras, hacían sus prácticas en una escuela anexa normal, y esta escuela, que funcionó entre 1906, fue cerrada por el gobierno de Ibáñez el año 27, y la comunidad curicana quedó muy resentida con esta decisión y fue reabierta en 1948. De la investigación del artículo que hicimos con Nélida, con el apoyo de Patricia Vázquez y los otros estudiantes, se nos ocurrió la idea, junto con normalistas, de crear una sala museo para esto comunicarlo a toda la gente. Y con mucho, yo diría, con mucho entusiasmo, con mucha dedicación y esfuerzo, logramos instalar en la sede de Curicó una sala museo con imágenes, con texto, y ese mobiliario, esos pupitres que tú ves ahí, fueron donaciones de los normalistas. No, esta fotografía nos da cuenta de todo lo que está alrededor. Hay maquetas, hay afiches, y nosotros decidimos preparar a monitores voluntarios de pedagogía básica que empezaron a ser los voluntarios para que la gente visitara la sala. La abrimos al público en marzo del 2019 y hasta septiembre tuvimos más de 2.000 personas que visitaron la sala. La sala recoge a través de fotografías, con testimonios, toda la actividad que tuvo la escuela normal. Habían jóvenes que practicaban el canto, el deporte, había también un carnaval normalista que recorría la ciudad. Y cuando inauguramos la sala museo, invitamos a los normalistas que habían egresado de ahí hace 60 o 50 años, y fue muy notorio, muy significativo, que el año 2019 nos pidieron abrir la sala museo en el Día del Patrimonio. Y lo notable fue que los propios estudiantes de pedagogía fueron los monitores. Y esos monitores, acá está Cristian, que ahora es profesor, egresado, ya está trabajando. Acá hay estudiantes de enseñanza media visitando la sala. Ustedes se dan cuenta que ahí hay un profesor revisando un libro de clase original de hace 50 años. Ahí están las fotografías, aquí están los diferentes momentos. Acá pusimos un mapa de todo Chile con las escuelas normales de Antofagasta, Chiloé. Hay un matrimonio que está visitando con su hijo la sala museo. Y también quisimos relevar la importancia de la mujer como la gran educadora de Chile. La mayoría de los profesores, las profesoras eran normalistas, eran mujeres. Y acá también tenemos un encuentro muy interesante. La señora Norma Salinas, que egresó de la Escuela Normal de Curicó el año 52. Está Cristian, de 22 años, explicándole a ella en la sala museo y con los objetos patrimoniales. Aquí está parte del equipo. Está Constanza, que ya es profesora, Alexandra, Cristian. No aparecen acá Patricia, las dos Patricia, también otra
Jessica Marchán también, que fue monitora. Aquí estamos con la profesora Nélida de la Facultad de Ciencias Sociales. Estoy yo, está Alexandra, Constancia y Cristian, y acá están las imágenes del... Aquí está la sede de Curicó, Jaime, cuando era escuela normal, el mismo edificio. Así que ahí estamos en ese proceso y ahora, el 2021, con un grupo nuevo, una generación nueva, estamos formando el grupo Clio Maule. Hay 2 estudiantes de pedagogía básica de Talca de 5.º año. Hay 5 estudiantes de 2.º año de pedagogía básica en Curicó. Y nosotros estamos recién caminando con este nuevo grupo. Estamos partiendo de cero, si tú quieres, pero ahí estamos con mucho entusiasmo. Ahora dejo a Oye, Lorena con la siguiente parte de sus trabajos, los que están ahora el grupo Poliana. disculpa que interrumpa, pero Sí, o sea, me encanta. Es tremenda labor. Veo que ahí hay fondo en todo caso, así que tengo como un comentario y una pregunta. La pregunta es, ¿cómo obtuvieron los fondos, por ejemplo, para hacer estas gigantografías? Ahí hay un trabajo de edición. sí, bueno, la verdad, logramos primero el caso de la sala. En la sala museo había un espacio de la sede de Curicó que había una oficina de Facultad de Ciencias Sociales y logramos al principio que la facultad nos facilitara ese espacio. Después logramos con la Municipalidad de Curicó, la Corporación Cultural, que nos permitió financiar la implementación de la sala y todo lo que está dentro, los muebles, las maquetas y muchos otros elementos fueron donaciones de profesores. Y el desafío que tenemos ahora, porque nos siguen llegando objetos, pupitres, libros de clase, dónde guardarlos, porque no tenemos un espacio todavía oficial en la sede de Curicó, y el año pasado vino la pandemia. La idea es poder tener un depositorio, el repositorio de los libros, de los objetos, de las maquetas, de todo lo que vaya llegando, y que esta sala también queremos llevarla a formato virtual. Con Normalistas se está haciendo un sitio web para que la gente visite la sala. Y la idea es que esto quede como un patrimonio de la sede de Curicó, un patrimonio material, pero también entrevistamos y tenemos algunos documentos audiovisuales. Entrevistamos normalistas que estudiaron acá, profesores, profesoras, incluso el expresidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmech, vivió acá en régimen de internado, Jaime, en el mismo edificio. Vivió entre los 12 y los 20 años, trabajó 5 años como profesor rural y de ahí se fue a estudiar leyes y llegó a ser presidente de la Corte Suprema. Entonces, en resumen, han sido donaciones normalistas, aporte a la Corporación Cultural de Curicó y el espacio que nos facilitó la universidad, tuvimos que implementarlo con fondos externos. Y, y esto es un camino que yo creo que hay que continuar, que en 100 años más, como decía Lorena, alguien identifique que en la sede de Curicó funcionó un sistema de formación de profesores normalistas que funcionó entre 1906 y 1973. También me tocó entrevistar a profesores que estaban ahí para el golpe de Estado, cuando fueron sacados de la sala y encañonados en ese momento muy complejo. Entonces hay un trabajo ahí que hay que mantener, que pasa más allá de lo que estamos hoy día. La idea es que se mantenga en la universidad y se dé un espacio para que esto es un patrimonio también de la comunidad. No sé si hay Sí, alguna pregunta de alguien del público o algún comentario. yo por lo menos tengo un comentario esperando también de que nuestros públicos se motiven a hacer consultas. De ahí ya María Vega le está comentando felicidades, un gran trabajo. Y fue imposible no ir a mis memorias, a mis recuerdos por cosas de la vida. Alguna vez tuve que investigar quién era Ramón Picarte. Y Ramón Picarte fue, bueno, el primer matemático de Chile. Tuve que ir a la Biblioteca Nacional, conseguí un montón de información. Me pareció fascinante lo que él estaba haciendo a partir del trabajo de Claudio Gutiérrez, que es un académico de la Chile, que él tiene una mayor documentación científica frente a eso. Y, o sea, fue imposible no recordar ese momento, porque yo cuando leí, me interioricé en la obra de Ramón Picarte, hizo tablas logarítmicas, por si acaso, si a alguien le interesa. En mi cabeza fue, oye, acá hay algo que reconocer, hay algo que visualizar que la gente no sabe, ¿sí? Y claro, queda todo, como bien decía Lorena hace un momento atrás, las cosas quedan en un tono de un paper científico que tienen un X grado de alcance, ¿no es cierto? Pero acá hay Sí, lo importante también siento que debería ser un alcance más social, un alcance que llegue a la gente. O sea, visualizo este recuerdo y ahora vuelvo a lo que usted está haciendo y
y me di cuenta que hasta fue reconocido como dentro de los escenarios patrimoniales dentro del Día del Patrimonio de Chile. O sea, Sí. son eventos que tienen una rememoración muy interesante. Sí, no fue fácil, y también quiero ser muy honesto, no fue fácil el camino recorrido. Yo creo que con Nélida, que trabajamos en la investigación, y gracias, y esto hay que decirlo con mucha honestidad, aquí una disposición enorme de los profesores normalistas y profesores normalistas jubilados, que abrieron su corazón, abrieron sus casas, los fuimos a entrevistar, yo recuerdo a veces un día sábado en la tarde, un domingo, y también la donación de ellos de objetos para que estuvieran en la sala. Y indudablemente aquí los socios estratégicos fueron los estudiantes de pedagogía básica, convención, que se entusiasmaron. Ellos fueron voluntarios, Jaime, tanto en el tema de ser monitores, que los preparamos, y ellos al final lo hacían excelente, o sea, muy bien. Y todas las personas que visitaron la sala, tanto estudiantes de colegio, estudiantes de otras carreras, de trabajo social, de agronomía, profesores de colegio, destacaron este pequeño espacio, porque es un pequeño espacio, es una sala museo, que reconoce el patrimonio material y inmaterial de los profesores y profesoras normalistas, que realmente alfabetizaron a Chile entre 1842 y mucho más allá del golpe de Estado, porque muchos normalistas siguieron vigentes. A mí me tocó entrevistar a una persona que trabaja en la localidad de Chimbarongo, que sigue vigente, y son personas que han aportado no solo en la educación. Me topé con normalistas que después son abogados, médicos, dentistas, y uno se da cuenta que tenían una alta vocación de servicio público. El lema de la escuela normal decía: aquí se viene a estudiar, de aquí se sale a servir. Para avanzar, mira, voy a poner lo que estás trabajando ahora, Lorena, con su grupo Poliana. Ahí está, Lorena. Sí, yo creo que faltó una imagen que estaba antes, pero no importa. Retomar un poco lo que se señala con respecto a la sala museo. Yo creo que ese es un trabajo extraordinario el que se ha hecho, pero que también nos tiene que llamar a nosotros como integrantes de una comunidad académica, porque lo somos todos, estudiantes, profesores, funcionarios, somos miembros de esta comunidad académica. Nos llama, yo creo, también a hacernos parte de ese patrimonio, de la importancia que tiene. La educación normalista ha sido sin duda trascendental para la formación incluso que nosotros tenemos ahora. Tenemos estudiantes, ¿verdad? Como dice Enrique, que han decidido avanzar en estudiar y en analizar, ¿verdad? El derrotero histórico de las escuelas normalistas aquí en la región, y es tremendo. Pero creo que iniciativas como estas, falta que nosotros como universidad le echemos más luz, o sea, lo demos más a conocer. Y yo creo que es ahí donde de alguna manera radica lo que yo insisto: esto es una responsabilidad compartida, es una responsabilidad de todos. Y el cuidado también de una sala museo como la de los profesores y de las profesoras y profesores normalistas es una responsabilidad de absolutamente todos. Nosotros con el grupo Poliana seguimos trabajando. Yo tengo que reconocer que somos un grupo, insisto, más o menos pequeño, 10, 12 integrantes aprox siempre, pero el grupo sigue conformado por estudiantes y por egresados. Ya hay muchos de los que aparecen, por ejemplo, en esta imagen, que ya están egresados. Y que cualquiera podría decir: bueno, yo me voy de la universidad y listo, terminé. Me salgo y me voy al mundo laboral y hago mi día en el mundo laboral. Pero yo debo reconocer, y me siento súper dichosa de reconocer, de que la mayoría de los egresados de la carrera que han pertenecido a Poliana siguen participando, siguen siendo miembros de Poliana, y siguen desde sus propios lugares de trabajo, colegio o donde estén trabajando, siguen participando y siguen sumándose a las iniciativas que estamos armando. Seguimos armando proyectos juntos. Y eso a mí me produce mucha satisfacción. Me siento muy gratificada porque este es un trabajo que no lo he hecho yo sola, sino que creo que los estudiantes y los ex estudiantes son una gran muestra de lo que hemos logrado, del trabajo que se ha hecho. Este trabajo es imposible hacerlo una persona, esto tenemos que hacerlo todo. Entonces, en ese sentido, el grupo ha sido trascendental.
Aquí nosotros estamos iniciando, pero esto es del 2019, antes de las manifestaciones, ¿verdad?, del estallido social y después antes de la pandemia, en que nosotros comenzamos en el Colegio Integrado San Pío X, comenzamos a trabajar precisamente para crear a futuro el archivo del colegio. Este es un colegio muy interesante porque está conformado, por eso se llama Integrado, está conformado por varios colegios que alrededor del 60, 70 de esas décadas se juntaron para formar un solo colegio. Entonces, de alguna manera funcionó como una suerte de proyecto como la película Machuca, un colegio de integración, ¿ya? Y cuando nosotros comenzamos a trabajar, bueno, tuvimos una reunión con el rector del colegio, que aparece ahí en la fotografía con los estudiantes, con los chiquillos, y comenzamos a conversar sobre qué esperaban ellos, qué querían hacer, qué material tenían, y nos llevaron a un container donde ellos tenían guardado absolutamente todo, o sea, desde libros de registro hasta libretas, cuadernillos, fichas de cada uno de los estudiantes con fotografías. Y ahí, bueno, los chiquillos, eso está detrás del gimnasio del colegio, empezaron a comenzar a sacar el material. Y la estudiante que aparece en la fotografía de la izquierda o de la derecha, no sé cómo, estoy con problema de lateralidad ahora, A pero que aparece, nuestra izquierda la gente que está mirando unos ya, libros. eso, de pelo negro, Deyanira Benavides, ella estaba haciendo su práctica profesional en ese momento. Y fue a través de Deyanira que nosotros comenzamos a pensar en la posibilidad de trabajar con la escuela en la creación del archivo. Y ha sido, si bien no una experiencia que hemos podido sostener en el tiempo, porque la pandemia nos lo ha impedido, hemos avanzado con la investigación histórica, entonces nos hemos dedicado a buscar información sobre la época en que se fundó el Seminario San Pelayo, en que comenzó la idea de unir los colegios, cómo comenzaron a trabajar las monjas por un lado y los sacerdotes por el otro para crear este colegio integrado. Y ha sido muy lindo porque hemos conocido un poco la historia también del contexto de Talca en la época y esperamos en lo posible, ojalá en muy poco tiempo, poder retomar el trabajo de archivo, ir al colegio y poder seguir sacando todo lo que está en el container y resguardarlo y poder armar un archivo como corresponde para la escuela. Pero hemos tenido una muy buena acogida también de parte de los ex estudiantes. Por Facebook nos comunicamos con ellos, nos van contando cosas, tienen una página de Facebook donde suben fotografías, entonces eso también a nosotros nos ha servido para poder ir viendo cómo iban cambiando las generaciones. Y ha sido un trabajo bien bonito, con mucha participación de la comunidad escolar, y esperamos comenzar también a futuro poder trabajar también con los estudiantes del colegio, que ellos también se puedan sumar en la iniciativa. Pero como les digo, ahora hemos trabajado en ver el contexto histórico de la escuela, de la región, hemos ido armando un poquito eso. Lorena, Claro, está. aparecieron unas preguntas de María Verónica Sí. que te pregunta sobre Poliana en particular. ¿En Poliana participan solo estudiantes de pedagogía en lengua castellana o también de otras carreras? Y quizás es un espacio, este es un momento propicio para hacer alguna invitación, ¿no? Sí, repito, voy a hacer propaganda. El que quiera sumarse se puede sumar. Nosotros, por lo general, está conformado por estudiantes de la carrera, porque yo hago clases ahí, pero también hemos tenido, por ejemplo, Catalina, que es la chiquilla de pelo corto que aparece ahí. Ella era de psicología, que estuvo con nosotros un tiempo también. Pero el que quiera sumarse, por eso yo digo, esto tiene que ver con, el que quiera sumarse se puede sumar siempre y cuando tenga curiosidad, tenga ganas de participar, de trabajar en equipo, eh, de indagar. Nosotros somos bien busquillas, somos un grupo también que nos apoyamos mucho en las tareas porque de eso se trata. Estas no son tareas que cada uno hace por separado. La idea de un grupo es que trabajemos de forma mancomunada, sabiendo cada uno sus tareas, pero que podamos ser un aporte para cualquiera de los proyectos que nosotros nos dediquemos. Así que el que esté interesado puede sumarse y ojalá que otras carreras que no sean pedagogías también se interesen porque, insisto, esto es
es una materia que debe hacernos sensibles a todos, no solamente a algunos. Sí, es verdad. Oye, y Maximiliano Reyes ¿Mm? también tiene un comentario, una opinión, y también nos deja unas preguntas y voy a leer lo que él escribió. Dice, tengo la impresión de que la educación patrimonial implica un esfuerzo a largo plazo, es decir, la puesta en valor de la riqueza patrimonial es una empresa que se proyecta a largo plazo, pero a la vez pienso que este desarrollo se enfrenta a problemas que están en el aquí y ahora, o más bien al cortoplacismo actual. En este sentido, y como orientación para quien quiera iniciarse en este campo, ¿cuál es, a su juicio, el principal tema que el desarrollo patrimonial debería atender? Interesantísimo. Sí, muchas gracias a Maximiliano. Sí, es un esfuerzo a largo plazo, sin duda. O sea, cuando nosotros hablamos de que es algo que se hereda, eso implica que aquellos que vienen después de mí tienen tarea que hacer también respecto a ese patrimonio. No es porque yo resguarde algo, ¿verdad? Y lo monte no sé, en una vitrina, ¿verdad? O en una biblioteca bien ordenada, eh, basta y sobra. Esto es un poco como lo que dice Humberto Eco respecto de la obra abierta. Cuando yo leo un libro, yo transformo esa obra, yo la hago viva. Yo creo que con el patrimonio pasa lo mismo. Si yo no me intereso en él y solamente lo tengo guardado en una librería y que se vea bonito, yo no estoy haciendo nada con ese patrimonio. Y ese patrimonio tengo que compartirlo, tengo que difundirlo, tengo que hacer que otros lo conozcan, que otros lo valoren, y eso no lo hace una sola generación. Y en ese sentido, lo del cortoplacismo actual, sí, po. O sea, cuando nosotros vemos, y aquí yo creo que tiene que ver un poco con lo que con Enrique hemos comentado en algunos coloquios que nos han invitado a participar respecto del proceso constituyente. Cuando nosotros vemos que hay políticas que son cortoplacistas con respecto a fondos, por ejemplo, para resguardar patrimonio, para declarar patrimonio, son medidas que son inmediatas para corto plazo, o sea, son acciones que van a quedar ahí, pero no hay una mirada, ¿verdad?, con perspectiva, con proyección. Y eso es algo que nosotros tenemos que inyectarle a este proceso. O sea, si nosotros pensamos en que el patrimonio está hablando de quiénes somos, nos muestra hacia afuera y muestra lo que nosotros somos, y queremos que eso que se muestre sea, ojalá, nuestra mejor cara, creo que falta muchísimo por hacer en términos de políticas con respecto al patrimonio. Nosotros lo decíamos también a propósito de la Constitución actual, o sea, hay una alusión muy escueta con respecto a que la nación debe hacerse cargo de cuidar, ¿verdad?, el patrimonio cultural. Pero eso es todo lo que aparece, no hay ninguna alusión sobre qué hacemos, por ejemplo, con el patrimonio de ciertos sectores, de la Junta de Vecinos, de las poblaciones emergentes. ¿Qué hacemos con el patrimonio de nuestros pueblos originarios? ¿Cómo les damos cabida a ellos para que también puedan resguardar, ¿verdad?, y hacer valer frente al resto de la nación su propio patrimonio? Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cuál es su juicio? El principal tema que el desarrollo patrimonial debería atender, yo creo que ahora estamos en una encrucijada bien trascendental. Desde el estallido social nosotros hemos visto cómo ciertos patrimonios se han visto desbancados. O sea, nosotros hemos visto cómo estas estatuas, ¿verdad?, estos monumentos se han visto de alguna manera desacralizados, podríamos decir. Eso nos hace cuestionarnos sobre quién dice que es patrimonio y quién dice que esto otro no es patrimonio, ¿verdad? Y en qué momento ese patrimonio se levanta y cómo la construcción o la definición de ese patrimonio de alguna manera nos marca para el resto de nuestra vida, marca a otras generaciones. Marcaron a nuestros padres, van a marcar a nuestros hijos, ¿verdad? Y en ese sentido tenemos que avanzar, pienso yo también, en reconocer que hay otros actores que dicen esto también es patrimonio porque esto me identifica. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que quiere destacar una comunidad como la Yagana, por ejemplo? El mar, el sustento que le significa y cómo nosotros como sociedad, ¿verdad?, como cierto sector de la sociedad, cierra de alguna manera, ¿verdad?, esas expectativas patrimoniales porque no son convenientes.
Entonces, de alguna manera hay que trabajar eso, hay que trabajar, hay que pensar en leyes mejores que vayan pensando en eso, que nos hagan reflexionar con respecto a eso y nos den herramientas para poder defender ese patrimonio y ayudar a otros a defender su patrimonio. Gracias, Lorena. Creo que por ahí pienso yo. Sí, hay dos preguntas más. La siguiente, Emilio, que nos tira una batería de preguntas, a ver si nos podían sintetizar de alguna manera, ya sea Enrique o Lorena, ¿sí? Emilio nos cuenta, Emilio Muñoz Galdames nos cuenta, en perspectivas de una nueva constitución, ¿debiesen existir nuevos mecanismos para la activación patrimonial? ¿A qué tipo de institución o qué nueva institución debiese de contemplarse en la nueva constitución para generar mecanismos de participación en la activación patrimonial? Mira, quería responder primero a lo que planteó Maximiliano y ahora Emilio. Yo creo que la pregunta de Emilio se relaciona con la de Maximiliano, porque si la educación patrimonial es una tarea social de largo plazo, participativa, colaborativa, ¿qué debería atender la educación patrimonial hoy? Si tú me preguntas, primero, debería tener rango constitucional la educación patrimonial, porque eso nos constituye con nuestra diversidad cultural. Nosotros tenemos una riqueza y una diversidad cultural prehispánica enorme, enorme. Sin embargo, falta, por un lado, a nivel de política educativa, repito lo que decía adelante, que esté presente en las bases curriculares, los planes de estudio, esa diversidad cultural, que esté presente, que esté visible. Hasta ahora está prácticamente invisibilizada. En segundo lugar, debería tener cada región, no solamente una seremía de cultura y patrimonio, debería haber una institucionalidad que garantice que las comunidades tengan acceso a fondos concursables para rescatar esos patrimonios que las comunidades encuentran valiosos. Y en tercer lugar, que el patrimonio que te da identidad y sentido de pertenencia tiene que ser, tal como decía Lorena, aquello que las comunidades consideran que es valioso. Porque hasta ahora, hasta este minuto que estamos conversando, que estamos a 24 de mayo del 2021, 24, 25, ya me pierdo, ¿no? ¿Cómo estamos hoy día? 24. 24. Lo que normalmente desde hace 200 años a esta parte se ha considerado patrimonial y se ha considerado relevante es aquello que una especie de oligarquía política, económica y cultural ha determinado que es relevante. En cambio, cuando yo bajo a terreno y voy con mi estudiante de pedagogía a una población como la población Mataquito y los habitantes de la población relevan que lo que para ellos es valioso y te das cuenta que eso no está presente en ninguna parte y visitamos la escuela que está al lado de la población Mataquito y en esa escuela, a esos niños de la escuela Ernesto Castro, la escuela Brasil, no hay ninguna línea en el texto escolar, en el currículum ni en las prácticas que le hablen de historia de esa población que es parte del siglo XX. Entonces, yo creo que hay tres entradas. La entrada constitucional, que la educación patrimonial sea una política de Estado. Está la entrada de las instituciones, que en cada región existan instituciones que abran espacios para que las comunidades participen en lo que para ellos es relevante. Está la entrada también, yo diría, práctica, el aterrizaje forzoso, que los textos escolares tengan elementos patrimoniales de cada región. Si un niño que estudió en Chiloé, que aparte de enseñar la historia universal y de Chile, su texto escolar tenga la unidad del patrimonio local y regional de Chiloé. Y por otro lado, considero, y estoy muy de acuerdo con Lorena, nosotros, por ejemplo, en el grupo Clio Maule que estamos creando con estudiantes de pedagogía, es un grupo que va a investigar y va a producir con las comunidades, no solamente escolares, aquello que las comunidades consideran valioso y con una mirada interdisciplinaria. Lo patrimonial no tiene una sola mirada. Para que sea patrimonial tiene que tener una mirada amplia, interdisciplinaria, la mirada de un sociólogo, de un arquitecto, de un profesor, de un artista, y también la mirada que es muy importante. Nosotros estamos trabajando y trabajamos codo a codo con las comunidades, es decir, la sala museo fue posible por este trabajo mancomunado con los normalistas. No fue una mirada que nosotros le dijimos, esto es lo que tiene que ir en la sala. Ellos nos dijeron lo que querían que estuviera en la sala.
Y lo que tú decías en la pregunta que me hacías delante, ¿qué falta para que esto funcione? Yo creo que la ley es una pata de la mesa, la institución es otra pata de la mesa, los recursos son muy importantes y también que hay una colaboración público-privada para que esto camine, porque en ese sentido es la única forma de poder avanzar. Y nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo. Nosotros con Lorena estamos, tú sabes muy bien, diseñando un curso de educación patrimonial y una de las miradas más importantes es el patrimonio material, inmaterial, el patrimonio visible e invisible, pero también esta mirada interdisciplinaria donde podamos entusiasmar a los estudiantes de toda la universidad, de todas las carreras, que en su propia formación profesional esté presente la educación patrimonial, en un arquitecto, en un profesor, en un sociólogo, en un ingeniero, en una educadora de párvulos, en un abogado. Es decir, la educación patrimonial no tiene que ser solamente una declaración, tiene que estar sistematizada. Esa es mi humilde opinión. No sé si a Emilio le respondo, pero es mi intención de responder esta pregunta, porque las dos preguntas, que es la que hizo Maximiliano y la que hizo Emilio, son preguntas gruesas. Y yo espero, Jaime, y a lo mejor ahí podemos hacerlo, a los constituyentes del Maule, que ojalá cada 2 o 3 meses se reúnan con las comunidades del Maule, con nosotros como universidad, para plantear estos temas. Yo creo que no basta con que nos quedemos desde afuera. Al contrario, yo creo que estamos en un punto de inflexión en la historia de Chile. Elegimos representantes para escribir la Constitución, pero tienen que estar en sintonía y reunirse con nosotros cada un mes, cada 2 meses. Yo creo que tenemos una oportunidad ahí, Jaime, como universidad, como estudios generales, por ejemplo, no sé, estoy inventando, de poder convocarlos y plantear este tema. Yo creo que para mí, y no sé, Lorena, si está de acuerdo, creo que es la oportunidad histórica que tenemos. Es una buena idea, Enrique, créeme que va a quedar anotada porque hemos escuchado en las televisiones, en la radio, ¿no es cierto?, la difusión de que hay una intención de parte de los constituyentes y sin duda, si podemos generar cierta aproximación desde nuestra institución, como es la Universidad Católica del Maule, hacia lo que es la socialización de las ideas, los diálogos que son tan importantes hoy día y como tú bien estás planteando, o sea, expresiones recíprocas de diálogo, horizontales, lo más horizontal posible. Pucha, Sí. pucha que se valoran, ¿sí? Sí, la idea, Jaime, que no nos quedemos esperando que alguien escriba la Constitución 9 meses. No, no, no. Yo creo que tienen que reunirse con las comunidades cada 2 meses y nosotros, por ejemplo, no sé si está de acuerdo, Lorena, desde la educación patrimonial, plantearle por qué es necesaria la educación patrimonial en la Constitución como política de Estado, con las comunidades, con institucionalidad, con recursos, porque si esto es una oportunidad histórica, primera vez en la historia de Chile, que nosotros elegimos representantes para escribir la Constitución, que esperamos que apunte al bien común y al bien común y a la justicia social, pero con los ciudadanos, con las comunidades, no de espaldas. Sí, efectivamente. Bueno, Créeme que el tema está súper interesante. Cuando planteaste el tema de la formación ciudadana, tengo un montón de ideas porque estoy trabajando en cosas de educación, matemática, financiera y tocamos la educación hacemos cosas interdisciplinares, pero prefiero darle prioridad a las consultas de las personas que están acá hoy día en este conversatorio, ¿ya? Entonces, creo que voy a ir María Burkenke, ¿ya? Hola María. Nos comenta. Excelentes experiencias, mis felicitaciones y un corazoncito. Quería consultar si han pensado en cómo se podrían llevar a cabo nuevos proyectos en relación a la activación patrimonial con esta nueva modalidad virtual. Es muy importante la pregunta de María Burkenke, porque estamos en un escenario que ya llevamos 1 año y medio y algunas cosas parece que se están quedando. Tecnológico. Sí, gracias María. Yo antes de responder, señalar un poco que a propósito del proceso constituyente, bueno, nosotros con el CIEJU pues somos integrantes del Centro de Educación estoy creando un centro ya, Centro de Investigación y Educación para la Justicia Social. Vamos para allá, vamos para allá. Nosotros estamos, ya se está creando un libro, ¿verdad?, donde nosotros también presentamos nuestras propuestas para los constituyentes de la región. Entonces esperamos también que ese sea un primer aporte de base con el cual nosotros podamos partir en estas conversaciones luego con los constituyentes a propósito de la educación patrimonial. Y con respecto a la pregunta de María,
La verdad que todavía no nos hemos embarcado a lo de cómo trabajar lo patrimonial en la modalidad virtual, pero yo he tenido algunos acercamientos, algunos talleres que hemos hecho de educación patrimonial en la carrera y hemos utilizado algunas herramientas, pero yo creo que como a muchos les puede pasar, yo todavía me siento bien cavernícola en la utilización de aplicaciones como para saber o metodologías TICS que me permitan a mí trabajar lo patrimonial, pero creo que sin duda se puede hacer, o sea, de hecho, y más adelante ahí lo voy a señalar, estamos trabajando con INJU. Estamos trabajando como dos integrantes del grupo, están trabajando como monitores para este fin de semana con estudiantes que se inscriban en la actividad de INJUB a hacer una editatón patrimonial en Wikipedia. Entonces, los chiquillos que se inscriban para participar en el taller, se les va a entregar material sobre hitos o bienes patrimoniales de la región y ellos van a crear páginas de Wikipedia. Entonces, ahí tanto las integrantes del grupo Poliana como los estudiantes que van a hacer las páginas, o sea, los inscritos que van a hacer las páginas de Wikipedia, van a recibir capacitación para armar las páginas en Internet. Eso me parece fascinante porque nos permite de alguna manera poner a disposición de mucha gente visibilizar el patrimonio de la región, actualizar muchas de las páginas que de pronto pueden existir, pero que están incompletas o no tienen mayor información. Y creo que por ahí hay una serie de herramientas que de pronto pueden ser útiles, pero es algo que yo creo, María, que tenemos que trabajar. Siento que hay que trabajarlo. Pienso que para los más jóvenes puede ser mucho más fácil porque están mucho más metidos de pronto en la tecnología, pero ciertamente creo que es posible hacerlo. Creo que el patrimonio se presta también para eso. Si nosotros trabajamos con imaginarios, también eso se puede trasladar fácilmente a una modalidad virtual igual. Sí, muy bien, muchas gracias, Lorena. Mira, Hay otra pregunta de María Verónica. Disculpa, Enrique. ¿No? Bien. Mira, María Verónica nos estaba preguntando lo siguiente. ¿Han pensado un proyecto para recuperar el patrimonio de la UCM, Campus San Miguel, ya que partió mira, como escuela rural experimental y tiene mucha historia, antes de llegar a ser la actual Universidad Católica del Maule el año 91? lo que Sí, pasa es Enrique, que ¿podrías devolverte a sí, ahí, la ahí estoy. anterior? Sí. Sí, lo que pasa que, gracias María por la pregunta, nosotros con Poliana el 2019 igual participamos de las actividades patrimoniales del ministerio y nos sumamos con un recorrido patrimonial por el campus San Miguel, principalmente, bueno, el casco histórico podríamos decir, pero también sumamos edificios como el de la Facultad de Educación, donde antiguamente funcionaba el internado, y precisamente la parte donde está ubicada la escuela, la escuela de lenguaje eran cuartos, eran habitaciones de los internos, y, y armamos toda, de alguna manera, la historia de la universidad la fuimos contando en la medida en que íbamos haciendo el recorrido con los visitantes. Les contamos precisamente, por ejemplo, cómo las piedras ¿verdad? Que forman las paredes del casco histórico son piedras traídas de Vilches, por ejemplo. Y en esa oportunidad nos servimos mucho también del trabajo que estaba llevando a cabo uno de las integrantes del grupo, Fernanda Olivos, que estaba haciendo su tesis sobre las escuelas normales de la región. Y ella precisamente nos ayudó a conocer toda la historia de cómo el campus, ¿verdad? Se inició como una escuela rural experimental y se transformó después en sede de la Universidad Católica y cómo se transformó en lo que somos hoy día. Es una historia muy fascinante, yo creo que es muy bella. Hay información suficiente, pero también nosotros lo que hicimos en su momento fue entrevistar a ex profesores, ex estudiantes, algunos estudiantes como el decano, por ejemplo, de la Facultad de Educación, que
estudió en la primera carrera que se creó en la universidad, que era la carrera de Pedagogía en Educación Física. Entonces nos contaba dónde estaban las canchas de fútbol, fue una entrevista muy bonita, y profesores retirados ya de muchos años que también nos contaron cómo fue su experiencia también incluso cuando la escuela era escuela rural experimental y después pasó a ser sede de la Pontificia. Hay historias muy interesantes, muy hermosas, y creo que hay información suficiente como para poder levantar y recuperar ese patrimonio, y es algo que hemos estado conversando también con Enrique a propósito. Yo conozco Lo- una tesis de pregrado que anda dando vueltas. Sí, Discúlpenme que no me acuerdo de la fecha, lo siento, pido disculpas, pero hay una tesis, no me acuerdo si es ni siquiera me acuerdo si es de pregrado o posgrado, pero hay una tesis sobre la historia de la UCM. sí, Ahí, es de Patricio Gatica, del ex secretario general de la universidad, que nosotros también la usamos precisamente para trabajar. Él cuenta la historia de la universidad. Lo importante es, Jaime y todos los que están escuchando, y María Verónica también, que con Lorena, antes de conocernos en paralelo, estábamos trabajando lo mismo, porque la intención de recuperar la memoria histórica de la sede de Curicó a través de la más lejana, que es la escuela normal. Después viene la etapa entre el año 74 y 91, cuando fue sede de la Universidad Católica de la PUC. Esto se complementa con lo que ocurrió en Talca, por lo tanto, el desafío que tenemos con Lorena, que lo conversamos el otro día en voz alta, quizás con mucha, yo diría, idealismo, pero de poder levantar un texto que recupere la historia de la universidad, que nace en ambos lugares, en Talca y Curicó, como escuelas normales. Después, ambos lugares son sede de la PUC, de la Universidad Católica de Chile, y eso permitiría, a través de fotografía y testimonio y con una buena fundamentación. Hablábamos ni siquiera, yo le decía, de un libro, decíamos, pero es un desafío mayor y creo que podríamos abordarlo. Yo quería, en esta parte, mostrarle a ustedes algo que es el pasado y el presente. Yo siento que lo patrimonial probablemente, aquí ven unos jóvenes en la vereda de una escuela normal en Curicó leyendo libros, y acá hoy día vemos jóvenes con el celular. Yo creo que hoy día la forma, y la pregunta que hizo alguien recién, no recuerdo el nombre, era que hoy día, cómo la tecnología, los celulares, la internet, el Twitter, el Instagram, cómo podemos usarlo como vehículo de comunicación para también comunicar los pensamientos, los sentimientos, las emociones, las fotografías que compartimos, y también cómo podemos interactuar. El hecho mismo que hoy día estemos conectados a través de un aula virtual de Teams para hacer un conversatorio, recibir preguntas por el chat, nos hacen ver que hay otras posibilidades de conectarnos. De todo lo malo que ha ocurrido lamentablemente con la pandemia, por el contagio, por las personas que han muerto, por las personas que han perdido el trabajo. Por otro lado, también cómo en corto tiempo se sacaron vacunas para la población que ojalá funcionen, pero también cómo nosotros llevamos un año, prácticamente 2 meses, comunicándonos a través de esta forma, haciendo clases, interactuando. Quiere decir que hay esperanza de poder, cuando vuelva alguna vez la presencialidad en esta nueva realidad, de ser una mixtura entre lo presencial y lo virtual, que ahorramos tiempo, energía y desplazamiento, y también cómo usar esto como un vehículo de educación patrimonial, es decir, un video, una imagen, una pregunta. Por eso puse esta imagen que la usamos con Nélida en una charla sobre la escuela normal, para ver las relaciones pasado-presente en la educación y las formas de comunicación. disculpa, Enrique, Lorena, había hecho 90 minutos de conversatorio. ¿Qué les parece que le damos un espacio de cierre también para Sí, que por el supuesto. público también descanse de nosotros, ¿no? Sí, sobre todo eso, que descanse de nosotros. Sí. Así que no sé si quieren dar algunas palabras de cierre. Lorena, sí. Sí, claro, yo agradecer la instancia, estoy muy gratificante ver las preguntas, las reflexiones, porque nos hacen pensar, nos hacen preguntarnos cosas, y yo creo que eso es lo más importante en una actividad como esta y en una temática como la que estamos tratando en estos momentos.
Yo solamente señalar como cierre que si bien tanto Enrique como yo somos profesores de la universidad, nuestro aprendizaje no es finito, nosotros seguimos aprendiendo. Y en materia de patrimonio, yo siento que he aprendido muchísimo y sigo aprendiendo, porque aprendo no solamente de lo que leo, sino que aprendo de lo que veo, de las experiencias que tengo con la gente con la que convivo al tratar sobre patrimonio y con los estudiantes con los que trabajo en esta materia. O sea, es un aprendizaje constante, fascinante, muy enriquecedor. Por eso aquellos que se animen se pueden sumar a Poliana o a Clio, también Maule, tan cordialmente invitados. Eh, y em, esperamos que este espacio que hemos tenido, que Jaime y Gloria nos han brindado para el día de hoy, haya sido igualmente gratificante para ustedes, que se lleven algo con ustedes y que ese algo que se lleven les permita hacer clic con nosotros y se interesen en lo posible en el curso de educación patrimonial que nosotros esperamos poder brindar a partir del próximo año. Estamos súper entusiasmados con la posibilidad y, y solamente eso, dejarlos cordialmente invitados. Nosotros tenemos Instagram y tenemos Facebook. Usamos más el Instagram en Poliana, entonces si a alguien le interesa, no me lo sé, pero si buscan Poliana, Escuela Imaginarios, lo pueden encontrar fácilmente. Y ahí, bueno, sale información de las actividades que estamos haciendo, se llama poliana.imaginarios. Ese es el Instagram del grupo. Lo dejemos anotado en el chat, Sí, la lo voy a gente anotar. Sí. participe y también que conozca sus correos. Ahí Ujú. Enrique ya puso su correo sobre el grupo que él está levantando, que se llama Clio Maule. Ahí yo Emunos. anoté el de Poliana, es el Instagram, poliana.imaginarios. Perfecto. Así que para que vean también lo que estamos haciendo y eso, muchísimas gracias por el tiempo, por la paciencia y nuevamente por las preguntas, súper buenas. Muchas gracias por la interacción. Sí, yo agradezco Muchas gracias. también a los 43 personas que están reunidas hoy día, que es un éxito para un día lunes después de un receso. Y evidentemente, como dice Lorena, Enrique, sí, Enrique, deja de compartir pantalla, por favor, para que nos veamos bien las caras. Sí, ahí está. Y ¿Es que sí, y te compartido cuento ya? también que, sí, ahí sí, y te Bien. cuento que tuvimos 80 personas por mucho más de la mitad del espacio, sí. así que Ujú. tuvieron Sí, hartas personas participando. sí. Yo solo quería decir dar las gracias, Jaime, por la oportunidad de este conversatorio. Nosotros lo hicimos con mucha humildad con Lorena, partimos de nuestras propias imágenes familiares y terminamos hablando de política pública, de educación patrimonial. Y evidentemente este es un camino por recorrer. Estamos aprendiendo todos los días y nosotros estamos en forma muy, yo diría, inicial con el grupo Clio Maule, que creo yo que hay una oportunidad para seguir aprendiendo y trabajando. Yo en eso estoy muy contento que en la universidad estemos trabajando con Lorena de forma complementaria. También Jaime, que nos conocimos hace muy poco, y a toda la gente que hoy día se conectó, que esperamos el próximo año, el primer semestre, partir con el curso 1, Educación Patrimonial. Son 3 cursos que vamos a desarrollar con Lorena y va a tener una mirada interdisciplinaria y muy, yo diría, colaborativa. Eso es súper importante decirlo porque muchas veces queda como no relevar. Hay que relevar eso. Colaboración, participación colaborativa, aprendizaje mutuo con las comunidades. Así que muchas gracias, Jaime, y a todos los que estuvieron conectados. Me parece notable 80 personas un día lunes. Y después Sí, del y sobre receso, todo la oye, hora. muchas Sí. gracias también por el tiempo a ustedes, estimados públicos. Les comento de que esta ocasión no vamos a poder hacer el sorteo del libro, porque recuerden que, claro, lo que pasa es que Gloria podía más fácil, como ella organizó el grupo, ella podía haber descargado la lista y todo eso. Pero recuerden, los invito a ingresar a Ediciones UCM, ¿ya? Por favor, ingresen al fanpage de Facebook que se llama Ediciones UCM, ¿ya? Denle me gusta, síganlo en la edición UCM porque a partir de ello es que nos están invitando a seguir compartiendo con este conversatorio y por supuesto siempre todas las veces nos hacen un regalo, nos hacen un buen cariño literario Qué bien, de Muy qué alguna bien. bello. lectura. Muy Así que bonito trabajo que está realizando la editorial.
Sí, así que muchas gracias. Bueno, Lorena, Enrique, muy agradecido por el tiempo de ustedes, por compartir con nosotros lo que ustedes han hecho, es un hermoso trabajo. Ojalá que esto siga con la misma, con el mismo dinamismo, la misma energía, ¿no es cierto? Ya en el chat aparecieron ideas súper interesantes como para poder seguir desarrollando dentro de los grupos que ustedes tienen y por favor, estimados, que están participando, si acaso les motiva, les interesa, contáctense con Lorena, con Enrique, de tal manera de empezar a crear lazos integrativos con un matiz de innovación y con un matiz de investigación que contribuya al patrimonio cultural. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Que estén Chao, muy bien, chiquillos. que descansen, Igualmente, gracias Jaime. y Gracias a todos. cuídense. Que estén Chao. muy Gracias bien. por todo, gracias por la participación, María, Maximiliano, ¿no? Eh, María Verónica, ¿no es cierto? Que estén muy bien, cuídense. Gracias. Hay muchos aplausos ahí, así que les agradezco que hayan estado el día de hoy. María Verónica, gracias por el espacio que tuviste para compartir con nosotros también. Aprovecho de extenderlo. Que estés muy bien.